Hola, buenos días, ¿cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien y quiero hablar del último video de la mediadora interestelar, que es sobre la técnica de meditación. Y de verdad no quiero hablar de la técnica ya estaba muy bien explicada por ella y espero que todos podáis empezar a practicar poco a poco con esta técnica. Pero quiero hablar un poco de la importancia de la meditación. Y ahora, no os vayáis, por favor, es importante, porque nos estamos haciendo un poco adictos a la información rápida, información que solamente puede satisfacer nuestra mente. Y la meditación es algo que seguimos olvidando. La meditación tiene muchísimos beneficios tanto para nuestra salud física, emocional, psicológica, que solamente con 10 minutos al día ya se pueden notar, científicamente verificar los beneficios. Pero ahora, aparte de esto, no solamente para esto sirve la meditación. Es importante porque más allá de nuestros procesos mentales, emocionales, psicológicos, es donde se encuentra nuestra conciencia, nuestro silencio y nuestro ser. Es ahí donde podemos encontrarnos con nuestra propia fuente vital que lleva todo el poder, la magia, la seguridad, la dinámica, alegría, felicidad, paz. Todo esto se encuentra ahí, en este campo, en este espacio, más allá de nuestros procesos mentales. Esta práctica que está enseñándonos la mediadora interestelar está diseñada para eso, para llevarnos más allá de los procesos mentales. Entonces es para conectarnos con la mente infinita dentro de nosotros, más allá de todo lo que estamos pensando, de todo lo que estamos sintiendo, porque muchas veces, la mayoría de las veces, nos identificamos con los contenidos de nuestra mente, de los movimientos mentales, de nuestras emociones. Pensamos que es lo que somos, pero cuando estamos en esta práctica de meditación, simplemente observando estos movimientos y no identificándonos con estos movimientos, simplemente observándonos, encontrando esta parte observadora dentro de nosotros, podemos darnos cuenta que nosotros y estos procesos mentales que estamos observando son dos cosas aparte, son dos mundos aparte. Al final del video de la mediadora, ahí pone: el miedo aparece cuando deseo estar en el cierto patrón. Y para vivir sin miedo significa vivir sin este patrón. Y para desconectar de mi patrón, tengo que primero observar este patrón con la completa atención de mi ser. Y de esto se trata esta meditación. Para saber que existe un ser dentro de nosotros sin ningún patrón, sin ningún miedo, sin ningunos límites, primero tenemos que estar muy conscientes de la existencia de este patrón y descubrir que nosotros nos encontramos afuera de él. Aquí estamos nosotros normalmente en el nivel mental, donde hay ideas, deseos, pensamientos, memorias, recuerdos, intenciones, y estamos siempre aquí. La mente es muy activa y muy reactiva, muy dinámica, y se aburre muy rápido. Siempre tiene que ocuparse con algo, con ideas, con el contenido. Por eso estamos tan adictos a la información, a siempre estar absorbiendo esta información rápida que nos están dando, no solamente desde el mundo comercial, pero también desde nuestro propio mundo espiritual y
ovnilógico, están dándonos mucha información. Entonces, ocupando nuestra mente aquí en este nivel. Cuando estamos observando solamente estos procesos, por ejemplo, cuando nos aparece una intención, ella dice simplemente observar, intención. Cuando estamos recordando algo de ayer, por ejemplo, solamente recordando. Y así, poco a poco, vamos desconectándonos de estos patrones mentales y descubriendo que hay espacio más allá, que simplemente está observando todo alrededor. Y es ahí donde se encuentra nuestro ser auténtico y nuestro conocimiento interior. Y aquí, número 2, importante, porque lo que es importante es también poder conectar con nuestro conocimiento interior, no solamente conocimiento que podemos tener aquí en este nivel mental, de cuales estamos alimentándonos cada día, mirando muchos videos de YouTube por aquí y por ahí, pero más allá, y lo más importante, hay nuestro conocimiento propio, cósmico, interior. Es que muchísimas cosas hemos olvidado, pero lo estamos llevando dentro de nuestro código, dentro de nuestra ADN. Y dentro de la meditación podemos llegar a este punto y conectar con este conocimiento, porque el conocimiento mental es solamente una fase de la expansión del ser. Pero la información del nivel mental sola no nos expande, sino vamos a poder traspasarla al nivel más allá, absorberla, procesarla, filtrarla, discernirla desde el nivel de la conciencia. Si no, se va solamente quedar en el nivel mental. Pero ya sabemos, hay muchísima información que hay que filtrar, hay que discernir, hay que fusionarla con nuestra propia intuición e información interna. Entonces, en la meditación es lo que puede ocurrir. Nuestro conocimiento interior es tan importante o más importante aún que la información diaria que estamos absorbiendo de todos los sitios. Y esto, como ya dije, incluye el conocimiento que estamos absorbiendo diariamente algunas personas del mundo ufológico. Aquí hay que tener en cuenta que tanto como hay un Matrix en el mundo oficial, en el mundo comercial, también hay mini matrices dentro de nuestro mundo alternativo. Mucha gente se ha vuelto muy consumista y muy pasiva con toda la información que están chupando, que están absorbiendo de todos los diferentes canales, de diferentes páginas web y están muy pasivos. Incluso les aburre la meditación porque se han quedado en este nivel aquí de información sin darse cuenta de la importancia de trasladar a otro nivel de la conciencia. Entonces, en la meditación podemos activar este conocimiento interior. Se activa naturalmente. Podemos activar nuestro propósito de la vida, nuestro origen cósmico, nuestra memoria celular, subir la frecuencia, porque nos servirá de mucho saber cuántas razas hay en el universo, sabiendo los nombres y las actividades de estas razas. Si nosotros mismos no vamos a poder alinear con este movimiento, con este proceso de la liberación de la humanidad y activar dentro de nosotros, desde dentro de nosotros, el ser cósmico que somos. Nosotros también formamos parte de este plan, de este proceso cósmico, pero sin poder involucrar a nuestro ser cósmico en el nivel de la conciencia, de nada servirá esta información. Si queremos lanzar nuestra sociedad y a nosotros a esta coexistencia interestelar con estas sociedades cósmicas, tenemos que reactivar desde dentro de nosotros nuestra presencia y nuestra propia identidad cósmica. Y en la meditación es cuando
estamos sacando a la luz nuestra identidad cósmica. Nos ayuda muchísimo. La información solo no tiene el mismo efecto. La información misma sí que nos aporta nuevo conocimiento y tal vez puede inspirar algunas aperturas mentales, algunas aperturas de la conciencia, por supuesto, pero esto tiene que ir acompañado, como ya dije, con el conocimiento que estamos activando dentro de nosotros, porque nosotros mismos formamos parte de este grupo, de esta familia cósmica. Somos nosotros, tanto como y ellos, que somos importantes aquí en esta transición. Y son mismos extraterrestres que hablan muchísimo de la importancia de la meditación. Ellos mismos meditan, muchos de ellos. Algunos van a las guerras, son muy activos y muy dinámicos y hacen muchas actividades, pero también meditan. Y de más elevada frecuencia, que son más tiempo que meditan, que van a este plano de la conciencia más pura y más infinita. Entonces, si ellos lo hacen y son tan avanzados espiritualmente como tecnológicamente y estamos aspirando a unirnos con ellos, pues tal vez hay algo que aprender aquí de ellos también en este aspecto. La meditación eleva y limpia, purifica nuestra conciencia, no solamente en nuestra frecuencia, no solamente conectamos con la conciencia, pero también estamos ayudando a nuestro cuerpo a subir y elevar su estado vibratorio. Y es ahí, y esto es otro motivo por cual meditar, y es ahí donde muchas veces podemos conectar y encontrarnos con estos seres y maestros y extraterrestres, intraterrestres y todos estos diferentes tipos de seres, porque muchos de ellos no existen en el mismo plano vibratorio que nosotros. Entonces estamos deseando conectar con ellos de esta manera y de esta, leyendo sobre ellos y sabiendo todo lo que podemos saber sobre ellos. Pero ellos no funcionan de la misma manera que nosotros y no existen en el mismo plano vibratorio que nosotros. Ellos, y lo dijeron muchas veces, quieren que hagamos un poco de esfuerzo para conectar con ellos también. Ellos, y a muchos de ellos, están haciendo este esfuerzo, pero nosotros también tenemos que conectar con ellos un poco, subir del nivel de la basura donde estamos nosotros ahora mismo y conectar con ellos en este nivel. Y es ahí donde podemos tener esta reunión muchas veces. Podemos recibir mensajes, podemos recibir instrucciones, podemos hasta tener unas experiencias muy vividas y activar las memorias y nuestro propósito, como ya dije. Entonces no escapemos del tema de meditación, no pensemos que es algo aburrido y que es una pérdida del tiempo, porque como ya dije, igualmente como estamos alimentándonos de la información, tenemos que ir activando nuestra propia información que ya estamos llevando como seres cósmicos para poder acompañarles después en esta apertura a la civilización galáctica. Y la técnica de cual está hablando la mediadora es muy fácil y es fácil, pero fácil en el sentido de las instrucciones. Es para la gente que está ocupada, que está siempre activa. Es para la gente que tal vez no tiene mucho tiempo para dedicar a la meditación. Entonces se puede hacer esta práctica caminando, limpiando platos, cocinando, haciendo cualquier actividad normal. Lo importante es cuando estamos en este momento de observar nuestros procesos mentales y corporales, no ir atrás e identificarse con este pensamiento, no entrar en este pensamiento, pero descubrir que hay simplemente un punto de observación de este pensamiento o de este estado, de esta memoria, de cualquier cosa. Porque todos estos movimientos que aparecen de verdad no son nosotros, son los movimientos de nuestros vehículos mentales y emocionales que no están capaces de mantenerse en el vacío. Necesitan el contenido para seguir su existencia, el movimiento. Si aparece una memoria,
de la cena ayer, simplemente observar, recordando la memoria ayer, como registrando simplemente lo que aparece en nuestra mente. Y es ahí donde encontraremos este observador mágico, que es una clave a los planos más allá, es una puerta, es un portal a través de cuales podemos ir expandiendo. No pensemos que la meditación es aburrida, no pensemos que es inútil. Ya sé que muchos de vosotros no piensen así, pero también sé que algunos sí. Empecemos con 5 minutos, 10 minutos al día. Importante es la frecuencia, importante es tener esta meditación cada día, tener este espacio sagrado y dedicar. Estamos dedicados a nuestra propia expansión y apertura, ¿vale? Estamos acompañando a este proceso de transición. Pues yo también me comprometo con lo mismo, que no puedo estar hablando y no cumplir con mis propias, con lo que estoy diciendo. Entonces yo también me comprometo que desde hoy no va a pasar ni un día sin al menos 10-15 minutos de la meditación. Pues ahí, nos vemos ahí, en este otro plano, donde todos somos los seres cósmicos, ¿vale? Nos vemos por ahí. A la meditación. Hasta luego. Gracias a la mediadora interestelar otra vez por la maravillosa técnica de la meditación. Hasta luego. Adiós.